Hay quien piensa que somos como un rebaño, que nos tratan como un rebaño y que pensamos como tal. Y a nadie le gusta pensar que es un sencillo animal, un mero recurso. Nadie quiere ser un animalillo encerrado que solo vive mientras produce y cuando ya no sirve, sencillamente se le sacrifica. Ahora te pido por un momento que te pares a pensar en cómo está construida la sociedad en la que vives y dónde va encaminada. Los enfermos son considerados un lastre, los ancianos un trasto inútil. Se eliminan todas las herramientas que hacen que esas personas tengan los medios para subsistir. Solo aquellos que producen en esa granja tienen derecho a vivir en ella. Y esta es la premisa que desde esas élites nos están implantando en nuestra mente. Algo totalmente injusto, inhumano, pero ¿acaso realmente somos humanos? O sea, ¿nos creemos humanos? Es decir, ¿estamos humanizados? Porque para que esto sea cierto, deberíamos de albergar ciertos sentimientos y pensamientos humanos hacia los demás. Y en este caso el sistema se ocupa de programarnos para que no sintamos ni pensemos, para que no nos emocionemos y para que solo produzcamos. Y si no producimos, literalmente estamos fuera. A diario, los medios de comunicación se dedican a hacernos creer lo que ellos quieren, repitiendo una y otra vez las consignas que nos quieren instalar y creando una opinión pública generalizada, moviendo así de fácil a su antojo y hacia ese objetivo deseado al rebaño, a esa comunidad. La tendencia instintiva esa que tenemos a no quedar excluidos de la opinión mayoritaria es la que nos acaba entrampando y nos mete en esa burbuja de irrealidad. Los medios de comunicación hacen la labor del perro, que con sus ladridos agrupan e indican al rebaño la dirección que han de tomar, dónde han de pastar y cómo han de pensar. Tenemos dormido ese sentido crítico. Nos creemos despiertos, pero ese miedo a quedarnos solos nos provoca una inmensa somnolencia. Despertar el sentido crítico y el sentido común son esenciales para no quedar rezagados en nuestro camino individual. No podemos parar nuestro proceso por temor a la crítica, el ridículo o esa soledad. No podemos seguir pensando como borregos y debemos dejar de comportarnos como si viviéramos en un rebaño. Ese sentimiento de hermandad y de unidad no puede confundirse con el sentimiento de afiliación a grupos, que al fin y al cabo son círculos pequeños de mentalidad reducida, manejable y conformista. Y perdóname si me he referido siempre a ti y no a nosotros, pero la realidad es que todos somos un rebaño, y yo el primero. Para estar realmente fuera de esos grupos de aceptación y de manipulación de los medios, me tendría que aislar totalmente en medio de una montaña o un desierto donde esa tecnología más vanguardista fuera un simple palo o una piedra. Y, por supuesto, estuviera completamente solo para que nada me afectase, para no caer en esa tentación de intentar agradar a nadie. Pero seamos realistas. Ninguno queremos esa vida. Pero sí te voy a pedir una cosa. Piensa por ti mismo. Analiza todos los datos que percibas sin que nadie te dé su opinión. Juzga por ti mismo, porque los medios de comunicación, las redes sociales y millones de personas solo te cuentan lo que ellos quieren que sepas con el fin de que formes en tu mente una idea quizás errónea o distorsionada. Porque como hoy veremos con nuestro primer invitado, los malos siempre han sido malos, pero los supuestos salvadores son también lobos disfrazados de abuelita. Comenzamos. Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the Great Crusade. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. You will bring about the destruction of the German war machine and security for ourselves in a free world. Good luck. Good luck. Good luck. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. I have a dream. I have a dream. I have a dream. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Do the other thing. Do the other thing. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good
and just in our world, in our world, in our world. Tengo a la espera a un amigo y compañero que siempre se ha prestado a participar con nosotros cuando tocamos estos temas tan candentes como lo es la geopolítica, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, donde las guerras campan a sus anchas, con sus títeres manejando siempre el cursor del escenario que nos plantean en estas guerras, y que, porque no nos hablen de ellas en los medios de comunicación, realmente no significa que no estén ocurriendo. Rápido nos desvían la atención hacia otro punto más nuevo, más llamativo, pero no por ello más importante. Así que, bueno, vamos a darle paso a este invitado que tengo aquí esperando, que os va a contar unas cosas muy interesantes. Muy buenas, Samuel Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Mira, me puso la piel chinita tu introducción porque estás diciendo verdades que impactan mucho. Palabras que a la gente se las tiene que grabar porque lo que vamos a analizar ahora va a estar muy, muy impactante. Y pues empezar agradeciéndote como siempre. Yo la verdad que extrañaba estar en tu programa y bueno, por azares de la vida, cuestiones de trabajo, pues no habíamos podido estar, no sé, yo creo que es más de un año de que no estábamos por acá contigo. Y me siento muy, muy emocionado y darle las gracias también a tu público. Bueno, pues nada, Samuel, tú ya sabes que siempre eres bienvenido aquí en Misterios Universo La Red. Y bueno, desde febrero creo que fue el último programa que grabamos. Y bueno, pues yo ya te echaba de menos y nuestro público estoy totalmente seguro de que también. Porque, bueno, como siempre decimos, lo que cuentas, hay gente a quien le molesta y hay muchos otros más que les gusta. Así que bueno, pues hoy vamos a hablar, Samuel, de este conflicto ruso-ucraniano que parece que ya se ha olvidado, ¿no? Que parece que ya no existe y todavía está ahí la guerra. Eso es una realidad. Pero bueno, por lo que sea, por no sé quién ha decidido que eso ya no es necesario que se refleje en los medios de comunicación. Y vamos a hablar un poco de ese tema, de algunas cosas que no se han contado, o por lo menos que creemos que no se han contado. Nosotros no la hemos visto, o un servidor. Y bueno, pues creo que es necesario que la gente lo sepa, que se comparta con ellos. Y bueno, Samuel Cruz, pues ya sabéis que es nuestro geopolitólogo del programa y va a ser él quien nos lo cuente. Así que, Samuel, sabemos que, bueno, que para comprender esta realidad de este conflicto ruso-ucraniano es necesario hacer un poco de historia, pero de una forma un poco general, sin ahondar mucho, porque al final el tiempo apremia. Y bueno, pues me gustaría que nos contases cómo realmente surge este conflicto en Rusia, entre Rusia y Ucrania. Pues sí, Víctor, mira, la verdad que nos podríamos, como tú dices, remontar hasta el nacimiento de Ucrania como ciudad, como estado, etcétera, pero perderíamos muchísimo tiempo, ¿no? Para esto ya habrá otras ocasiones, espero. Pero sí, como lo dices, hay una frase que me gusta mucho decirle a mis alumnos, que es que si no conoces lo que pasó, o sea, la historia, no sabes lo que pasa en el presente ni lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, observando los eventos que catalizaron el estallido de la guerra, como dices, tenemos que hacer muchísima historia, pero sería muy largo hacerlo, así que tenemos que enfocarnos en hechos muy puntuales. Para mí fue claro que el conflicto ruso-ucraniano subiría de nivel porque el conflicto no empezó recientemente, se venía arrastrando desde el 2013-14, ¿no? Pero cuando Putin reconoció el 21 de febrero del 2022 la independencia de Donetsk y Lugansk, fue algo que me dejó claro que habría enfrentamientos, porque Putin dijo que las fronteras de dichas regiones o de dichos nuevos estados se extenderían a las zonas controladas por el ejército ucraniano. Esto intrínsecamente significaba que él iba a usar la fuerza para expulsar al ejército ucraniano si no se retiraban por su propia voluntad. Y dicho y hecho, así sucedió, y la guerra en ruso-ucraniana pues dio inicio, como sabemos. Bueno, pero Samuel, bueno, nos acabas de decir que esta guerra se inició en el año 2013, 2014. Bueno, tú y yo hemos hablado fuera de micro, por privado, ¿no? Que bueno, ahí
es una guerra con una información tremenda y que, bueno, se está utilizando los medios de la guerra moderna de cuarta generación, o como tú mismamente lo llamas, la Primera Guerra Mundial Híbrida. ¿A qué te refieres con esto de Primera Guerra Mundial Híbrida? Mira, por ahí hay unos geopolitólogos que se adjudican haber acuñado la frase de Primera Guerra Mundial Híbrida. Por ejemplo, un mexicano, lo voy a mencionar, el señor, que le tengo mucho respeto, pero yo difiero con muchas cuestiones, ¿no? Con él. Es el señor Alfredo Jalife. Él dijo que él fue el primero que habló de la Primera Guerra Mundial Híbrida, y no es así. Fue en la India, en India Today, de hecho, donde se empezó a hablar de que esto era la Primera Guerra Mundial Híbrida, y obviamente como la gente por lo regular no sigue esos noticieros de países tan distintos a nosotros, pues él se lo adjudica, ¿no? Pero no es así. Es de India Today la frase. Y el análisis, ¿no? No recuerdo ahorita francamente el nombre de la persona, de la periodista que lo desarrolló el tema, me van a disculpar, pero básicamente se refiere a que esta guerra es una de las primeras que incluye medios de comunicación, guerra energética, guerra psicológica, guerra de nuevos armamentos como los drones, etcétera, y básicamente es la primera vez que tenemos un tipo de guerra como esta a nivel mundial, porque no solamente está afectando, aunque parezca, esas dos zonas, ¿no? O esa zona, la de Ucrania, ¿no? Sino que está impactando en todo el mundo. Díganme si no lo han notado ustedes en Europa con la subida del gas. En América también estamos notando el gasto cuando vamos a hacer la despensa. Se nota el impacto de las cosas que no han subido un poquito, han subido bastante, ¿no? Y todo eso tiene que ver no solamente con los intereses rusos del litio, del gas, de las rutas comerciales, etcétera, sino también con la parada recordemos que Rusia y Ucrania son los productores más grandes de trigo, pues entonces impacta, ¿no? Pero sí hay una saturación desmesurada de noticias que, lejos de informarnos, y esto es parte de la guerra mundial híbrida, esta información nos convierte en blanco de esta guerra psicológica que ya el autor de la novela Fahrenheit 451, Ray Bradbury, había descrito este fenómeno de la sobreinformación. Él decía, si me permites parafrasearlo, que si llenabas a la gente de noticias sin importancia, la gente estaría sometida a una desinformación que los haría que se sobrecargaran, pero que a la vez creerían que estaban pensando y se sentirían inteligentes, conocedores de la situación. Él decía inteligentes básicamente, ¿no? Pero esa sobrecarga de noticias, lejos de ofrecernos una ventana al entendimiento de la situación real, provoca confusión, ya que tener acceso a mucha información no es sinónimo de estar bien informado, Víctor. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? Hemos hablado muchísimo sobre esto. Y si no estamos bien informados, fácilmente podemos caer en el simplismo de creer, por ejemplo, que Putin inició la guerra porque se levantó de mal humor, porque es muy malo y puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial nada más porque se le antojó, pero habría que hacer un análisis al respecto. Muy bien, pues ya que comentas esto, Samuel, te pregunto, ¿no? Y cuidado con esta pregunta porque puede traer algún que otro problema. ¿Realmente Putin es un loco que quiere destruir el planeta? ¿Realmente es así porque así es como nos lo muestran, pero esa es la realidad? Mira, antes de continuar quiero dejar claro que yo no soy simpatizante de nadie. Yo solamente hago el análisis. No soy pro Putin, no soy pro Zelensky, no soy capitalista, comunista. No. Yo, como siempre te lo he dicho, hago el gran esfuerzo, porque a veces es muy difícil de mantenerme en medio, ¿no? De ser imparcial. Y la verdad es que lo que está sucediendo, llamémosle, para no decirle loco a Putin, llamémosle un malvado hitleriano de la época, porque así lo pintan también. Si has visto algunas propagandas, lo ponen con su peinadito, me da risa la verdad, ¿no? Y su bigotito, ¿no? Muy típico de Hitler, ¿no? Pero como te decía, lo que está sucediendo hoy en día en la guerra es una reacción rusa que se venía trazando desde hace mucho tiempo, Víctor, ya que, por ejemplo, al caer el muro de Berlín, Rusia empezó a ser hostigada por Estados Unidos desde muchos frentes. Para muchos esto sonará muy exagerado, pero no es así. Debemos reconocer que Rusia
en efecto, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones militares, culturales, etcétera, ha sido agredida desde los años 90 y para entenderlo debemos ir a la historia. Me imagino, Samuel, que este viaje, por esta historia que nos propones, nos va a llevar por el tema de los gasoductos. Inexorablemente, Víctor, nos va a llevar ese tema porque todo gira en torno a los intereses económicos, los recursos naturales y la competencia, de hecho, aunque parezca muy fantasioso, entre Estados Unidos y Rusia por el mercado gasífero de Europa, así como lo escuchan. Estados Unidos, o sea, la guerra en Ucrania, que podríamos designarle una guerra proxy, que es una guerra subsidiaria, es decir, una guerra proxy, mira, aquí damos una definición rapidita, es una guerra en la que dos potencias se enfrentan en un estado tercero, en este caso en Ucrania. Esta guerra no es entre Rusia y Ucrania, por desgracia el campo de batalla es Ucrania, pero la guerra en realidad es entre Estados Unidos y Rusia, utilizando obviamente a su territorio controlado en Europa, ¿no? Pero yo hay una cosa que no entiendo, Samuel. ¿Cómo han dejado entonces que Rusia se haga tan fuerte, que se haya convertido en una potencia energética? Mira, fue un proceso que empezó durante la Segunda Guerra Mundial y se fue extendiendo hasta los años 60, 70. La cuestión es que entre los años 1940 y 1960, la entonces URSS invirtió ingentes cantidades de dinero para construir el actual sistema de transporte de gas en Ucrania, que entonces era parte de la Unión Soviética, ¿no? Entonces estamos diciendo acá que el gas no provenía de Rusia, provenía realmente desde Ucrania. Por ejemplo, para 1943, el gobierno soviético desarrolló, un paréntesis aquí, el flujo de gas de Ucrania no iba hacia Europa, iba hacia Moscú, o sea, no se vendía. Recordemos la cortina de humo, pues no se vendía todavía a gran escala gas de la Unión Soviética hacia Europa, ¿no? Pero como decía, para el año 1943 el gobierno soviético desarrolló una industria nacional de gas y para 1948 inauguró el gasoducto Dashava-Kiev, que es al que nos referimos, que se extendió en 1951 hacia Briansk y luego llegó a Moscú. Como decíamos, a diferencia de como es ahora, el gas ucraniano circulaba hacia Rusia, no como es hoy, que el gas ruso corre hacia Ucrania y hacia el resto de Europa, ¿no? En esa época, el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, lo que intenta es convertir a Ucrania en un soviet industrial. Y el sistema de transmisión de gas se fue expandiendo durante la década de los 50 y 60, como decíamos, hasta que en 1965 Rusia centralizó la exploración de gas, desarrolló una industria de distribución de gas dentro del Ministerio de la Industria de Gas ruso y la industria gasera rusa dio un giro y en la década de los años 70 y 80, cuando Ucrania pasó a ser un país exportador de gas a Moscú, se convierte posteriormente en una ruta de exportación del gas ruso hacia Europa. Si vemos, voy a resumir muy rápido, este desarrollo que se da bajo el gobierno de Nikita Khrushchev en Ucrania permite que el gas ucraniano solamente se vendiera hacia Briansk y a Moscú, o es decir, dentro de la Unión Soviética, pasara a ser Ucrania un país de tránsito para la venta del gas ruso hacia Europa. Bueno, me imagino que en aquel entonces Estados Unidos estaría de acuerdo, o a lo mejor es que estaba al margen y como todavía no estaba formado lo que era Europa, por decirlo así, a lo mejor no estaba la OTAN en aquel entonces, no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la pata, a lo mejor todavía no tenía ese poder Estados Unidos, pero yo me imagino que en aquel entonces podía haber aprovechado para meter el diente, ¿no? a este trato que hubiera sido millonario. No, lo que pasaba es que Estados Unidos le convenía. Recordemos que estaban, que después de la Segunda Guerra Mundial entran en el Plan Marshall y todas las compras que hacía Europa no las pagaba directamente Europa, sino que un porcentaje
se quedaba en manos un porcentaje del negocio se quedaba en manos de empresas estadounidenses en Europa, pues eso era lo que le convenía, pues. Muy bien, Samuel, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre para que Rusia pase a ser de un país que recibe gas a ser un país que empieza a exportar ese gas hacia Europa? Además a gran escala, ¿verdad? Lo que pasa es que en la década de 1970 y 1980, el Ministerio de Industria del Gas soviético encontró grandes reservas de gas natural en Siberia. Ahí fue donde explotó todo, ¿no? También encontró en la región de los Urales y la región del Volga. Entonces el gasoducto ucraniano, como decíamos, pasó a tener lo que se conoce como un flujo inverso. Antes iba desde Ucrania hacia Rusia y ahora iría de Rusia hacia Europa. Y la Unión Soviética se convirtió de esa forma en, como tú dices, en un importante productor de gas y vendedor, pues. Otro tema que forma parte integral de la problemática entre Rusia y Ucrania es con respecto a Crimea, ¿no? La península de Crimea, que según tengo entendido perteneció al Imperio Ruso durante mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué la Unión Soviética se desprendió de este pedacito de tierra, ¿no?, de la península de Crimea? Y te pregunto esto porque he escuchado a algunos analistas que según dicen no está muy claro por qué la Unión Soviética cedió este cachito a Ucrania. Yo también he escuchado a algunos que dicen que no está muy claro, pero la respuesta radica en el hecho de que en 1954 el ya mencionado Nikita Khrushchev decretó la transferencia del Oblast de Crimea a Ucrania con el objetivo de abastecer de agua potable a la península, ya que desde Rusia era prácticamente imposible hacerlo. Entonces se inició un proyecto para conectar las aguas del río Dnieper con Crimea. El río Dnieper, para que se ubique la gente geográficamente, es el que a grandes rasgos, si vemos un mapa, divide casi por la mitad el mapa de Ucrania. Entonces en 1961 y 1971, entre esos años, la URSS financió la construcción del canal de Crimea del Norte, que une al río Dnieper con Crimea y cuyas aguas se usan para el riego de las tierras bajas del Mar Negro y obviamente para proveer de agua dulce a la población de Crimea. Entonces, en aquella época parecía una muy buena idea de Khrushchev. Él no se imaginó que más adelante Crimea se convertiría en un problema para la política exterior rusa. Y hay que agregar que hoy, en medio del conflicto ruso-ucraniano, Víctor, el agua dulce se ha convertido en un arma tan poderosa como cualquier otra. O sea, quien controla el agua controla la población. Y este detalle no es un simple anexo, sino que es un ejemplo claro de lo que va a suceder en un futuro cercano entre las naciones del mundo, porque la lucha por el agua dulce se va a convertir en un motivo, en un casus belli. De hecho, ya lo vemos, una guerra silenciosa entre Israel y sus vecinos por las aguas dulces del Jordán. De todos modos, mira, yo he tenido varios invitados aquí que han mencionado que el futuro, dijéramosle, oro, o la forma, o sea, igual que su economía, antiguamente los países, o en teoría, se siguen basando en el oro que poseen, que a día de hoy hay muchos países que ya no, otros se basan en el oro negro, que viene siendo el petróleo. Dicen que en un futuro no muy lejano, se van a basar esta economía de algunos países en la capacidad de agua dulce que tienen, es decir, en el control de ese agua, porque al fin y al cabo todo ser vivo, y cuando digo todo ser vivo es todo ser vivo, necesita ese agua para sobrevivir. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? En mi juventud, recuerdo que un maestro nos dijo, las próximas guerras van a ser por el petróleo. Y posteriormente escuché a un analista que dijo, las próximas guerras mundiales van a ser por el agua. Y estamos a poco de que suceda eso, Víctor. Pero nada, Samuel, no nos queda nada, yo creo. Pero bueno, volvamos al tema que hoy nos trae aquí. Y bueno,
ese periodo en el que mencionas que se invirtió para industrializar Ucrania también fue cuando Leonid Brezhnev construyó la planta nuclear de Chernóbil, y además precisamente en Ucrania, cerca de la frontera de Bielorrusia, casualmente. Sí, de hecho, Brezhnev continuó con la inversión en Ucrania que había empezado Nikita Khrushchev, y él crea, como dices, la central nuclear de Chernóbil, que como todos sabemos explotó el 26 de abril de 1986. Y menciono esto porque el accidente de Chernóbil, sumado a la derrota de la URSS en Afganistán por los talibanes, que en aquella época eran apoyados por los Estados Unidos, esto hay que ponerlo con negritas, lo que hacía este desastre de Chernóbil y el desastre militar en Afganistán para Rusia es que estaban presagiando la muerte de la Rusia comunista, lo cual efectivamente sucedió en 1991, momento en el que Ucrania, que es el protagonista de este programa, se independizó de la URSS, aprovechando la debilidad en la que había caído el país. Y cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética, ¿qué es lo que pasó entonces con la península de Crimea? Pues cuando Ucrania deja de ser parte integral de la URSS, que esto se hace efectivo el 24 de agosto de 1991, y como Nikita Khrushchev, como hemos dicho, había cometido el error de cederle a Ucrania la importantísima y estratégica península de Crimea, que como has dicho, tanto había luchado por controlar desde la Rusia imperial y la propia URSS, por decirlo de alguna forma sencilla, se fue junto con Ucrania. Y acá es importante señalar que Crimea no es solamente un pedazo de tierra, sino que si observamos un mapa veremos que Crimea permite en parte el paso desde el mar de Azov hacia el Mar Negro, que son aguas de vital importancia para Rusia, y además de todos los problemas que saltaron inmediatamente entre ambas naciones, ahora la posesión de Crimea le daba a Ucrania dominio sobre una porción estratégica que antes le pertenecía a la URSS. Por otra parte, en Europa del Este, y para entrar en sencillos términos geopolíticos que nos ayudan a comprender las causas del estallido de la actual guerra, debemos tener en cuenta que con la disolución de la URSS se creó un territorio colchón entre Europa y Rusia. Un territorio colchón es simple y sencillamente un territorio que separa a dos potencias. En este caso, los países como Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania y Bielorrusia, que forman una franja, ¿no? Si se fijan, que separa a la Unión Europea de Rusia, pasaron a convertirse en estados colchón. Y si vemos un mapa, notamos que todos estos países están separando a ambas potencias, por eso es que se llama estado colchón, pues es un estado que amortigua el impacto entre dos potencias. El problema es que por lo regular, cuando estas dos potencias se llegan a enfrentar, no estoy hablando solamente de Rusia y la Unión Europea, podemos poner también el ejemplo de Rusia y China, que vemos en el mapa cómo está Mongolia separándolas a las dos. El gran problema de estos territorios es que por lo regular se convierten en los teatros de operaciones de un enfrentamiento entre ambas naciones, entre las dos potencias. Y aquí hacemos referencia a lo que dijimos al principio de las guerras subsidiarias o las guerras proxies. O sea que entonces fue aquí cuando ya llegó este momento, ¿no? En cuanto ya se separaron, es cuando realmente empezaron estos verdaderos problemas entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aparte de lo que es la península de Crimea. Claro, sí. De los más graves y de los cuales nunca se habló, por cierto, por lo menos de forma clara en los medios de comunicación occidentales, fueron el caso del robo del gas por parte de Ucrania a Rusia. Me estás diciendo que Ucrania, ese pequeño país, esa pequeña proporción en comparación con Rusia, le robó el gas a Rusia. O sea, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasó? Pues sí, así como se oye, aunque no quiero que la gente se lo tome como que yo estoy acusando a los ucranianos. Obviamente me estoy refiriendo a las autoridades ucranianas, ¿no? A las autoridades corruptas de Ucrania. Y como hemos mencionado, pues se había convertido en un país de tránsito, ¿no? Del gas ruso hacia Europa, lo que es Ucrania, ¿no? Si vemos un mapa, yo los invito a que busquen las tuberías que corren desde Rusia hacia la Unión Europea,
y hay por lo menos 2 que pasan por Ucrania. Y como te digo, así como se oye, fue un robo, porque lo que pasó fue que cuando cae la Unión Soviética, los activos de la industria del gas se transfirieron a empresas nacionales recién establecidas en el país, como UK Gazprom y Turmen Gazprom. Y por otro lado, la otra empresa, la empresa que da mucho de qué hablar, que es Gazprom, que no se debe confundir con la otra, UKR Gazprom, que acabo de mencionar. Gazprom es la empresa de gas más importante de Rusia. Esta mantuvo los activos ubicados en Rusia y se aseguró un monopolio en el sector de la venta de gas natural. Y Ucrania y Bielorrusia, como te digo, empezaron a ser empleados como países de tránsito del gas natural ruso hacia la Unión Europea, lo cual les generaba grandes ganancias tanto a Rusia como a los países de tránsito, porque no era gratis que el gas ruso pasara por Ucrania y Bielorrusia a la Unión Europea, sino que Rusia, como en cualquier negocio, tenía que pagar, y sigue pagando de hecho, por utilizar el territorio ucraniano y bielorruso para extender su sistema de gasoductos. Y todo está, hasta aquí estaba muy bien, pero no todo fue miel sobre hojuelas, Víctor, porque tras el, por así decirlo, divorcio de Ucrania y Rusia, saltaron estas disputas en las que salió a la luz el robo del gas ruso por parte del gobierno ucraniano. Tan pronto como cae tan pronto como cuando se separa Ucrania de la Unión Soviética. Y es que al poco tiempo de que Ucrania pasa a ser un estado independiente, Rusia acusa públicamente a Ucrania de haber desviado ilícitamente el gas natural de las exportaciones rusas hacia la Unión Europea, esto entre 1992 y 1994. Y aunque al principio Ucrania negó las acusaciones, o el gobierno ucraniano negó las acusaciones, después reconoció públicamente que era cierto, y aunado a eso, Ucrania tenía deudas altísimas con Rusia por conceptos de distinta índole, entre ellas la propia venta de gas. Y acá volvemos al tema de Crimea, porque en 1993, en medio de estas disputas, el entonces presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, le propuso a su homólogo ucraniano, que entonces era Leonid Krashuk, condonar la deuda de su país a cambio de que le entregara el control de Crimea, es decir, un cambio de deuda por territorio, ¿no? Pero la oferta era, aunque muy tentadora, fue rechazada por Krashuk, pero aunque no se logró el objetivo, Rusia sí, a través de la presión que ejerció, logró que sus empresas energéticas, sobre todo Gazprom, obtuviera derechos de privatizar empresas de gas ucranianas y de otros sectores también. Eso fue, como quien dice, un premio de consolación, que sin embargo significaba un golpe tremendo a la economía ucraniana por obvias razones. Y al año siguiente, en 1994, Gazprom vuelve a obtener más concesiones cuando se aseguró una participación del 51% del sistema ucraniano de gasoductos. O sea, es decir, ya controlaba más los propios gasoductos ucranianos que la propia Ucrania, que recordemos había sido este sistema de gas financiado por la Unión Soviética, y para operar la infraestructura se acordó crear la empresa ruso-ucraniana Gastransit. Todo esto a cambio de condonar parte sustancial de la deuda, como dijimos, ¿no? Y 5 años después, en 1999, Gazprom vuelve a acusar a Ucrania de desviar ilegalmente gas destinado a la exportación a otros países, y le cortó las exportaciones de petróleo y electricidad a Ucrania, porque ojo, aquí la electricidad también se vende como el petróleo y el gas, ¿eh? No es tema para ahora, pero hay que tenerlo en mente. Ya para esa época, para la época de la que estamos hablando, tenía una deuda Ucrania con Rusia de más de 2.800 millones de dólares. Y una vez más, el robo del gas volvió a ser reconocido en 2001 por el propio viceprimer ministro de Ucrania, que era Oleh Dubinar en aquella época, que reconoció que en el año 2000 se habían desviado de 7 a 8 mil millones de metros cúbicos de gas
de los gasoductos de exportación rusos para consumo interno en Ucrania. Y luego, Víctor, en el 2005, las relaciones ruso-ucranianas se volvieron a tensar por los costos del tránsito del gas, es decir, por las cuotas que le estaba cobrando Ucrania a Rusia. Y en estas negociaciones salió de nuevo a la luz que Ucrania estaba desviando parte del gas que debía ir a la Unión Europea, o sea, siempre estuvo presente el robo, ¿no? Y aunque en un principio se volvió a negar, más tarde la empresa Naftogaz oficialmente admitió que, de nuevo, durante el invierno, había utilizado para consumo interno parte del gas que Rusia enviaba a la Unión Europea. O sea, estamos hablando directamente de un robo, pues. Querido amigo que nos llevas escuchando durante varios años desde el otro lado del micrófono, hemos decidido profesionalizar nuestro podcast a través de la plataforma de iVoox y confiar en ellos como ellos han confiado en nosotros, apostando y ayudándonos con todos sus medios posibles. Creemos que es una plataforma con bastante impacto en el podcasting de habla hispana y los próximos 2 años estaremos bajo el sello de iVoox Original. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Es necesario pagar algún tipo de cuota para seguir escuchándonos? La respuesta es fácil y sencilla. No. Porque solo vas a necesitar bajarte la app de iVoox o registrarte a través de la web y suscribirte a Misterioso Universo en la Red. Con este gesto tan altruista nos estarás ayudando a crecer en nuestra nueva aventura. Así que muchas gracias por hacerlo posible. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.